Dios les bendiga. El día de hoy le invito a ponerse de pie y vamos a leer el libro de Efesios capítulo 5 del versículo 15 al 20. Pero vamos a estar reflexionando en el capítulo 5 desde el versículo 1. I invite you to stand to your feet, and as we read Ephesians 5, verse 15 through 20, we're going to reflect on Ephesians from 1 to verse 15 as well. Ok, leo primero en español, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. It reads, "Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ." Padre, te damos gracias, Dios mío, por el retiro de este fin de semana y por lo que tú has comenzado en cada varón, Dios. Ayúdanos a perpetuar tu presencia y el deseo de tu unción y tu palabra en nuestros corazones. Te rogamos, Padre, que conforme a la necesidad de esta iglesia y de cada uno individualmente, hables hoy a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. You may be seated. Comienza el pasaje bíblico diciendo, mirad pues. This passage says, "Be very careful then." Mirad pues, y es como si estuviera algo antes. Dice, por tanto, mirad pues. It says, "Be very careful then," as if there were something before this part. Y el versículo 1 comienza, del capítulo 5, comienza diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. If we go all the way up to the first verse in the 5th chapter, it says, "Follow God's example, therefore, as dearly loved children." La palabra sed pues es un imperante. The words be very careful then is imperative. Es una orden que es necesaria que le prestemos atención. It's an order. It's something necessary that we must pay attention to. Y fíjese lo que dice, sed imitadores de Dios. It says, "Be imitators of God." Este mundo está lleno de phonies, This world is full of phony people. de falsos. Este mundo está lleno de personas que buscan la fama, la gloria y la fortuna. The world is filled with people that are looking for fame and fortune. Y aún dentro de las iglesias hay también estas cosas. And even within the church, there are these things. Pero Dios nos ha llamado para que seamos imitadores de Dios. But God has called us to be imitators of Him. Y esto no va a ser fácil. And this isn't going to be easy. Nunca ha sido fácil. It's never been easy. Y escuche, no se pone fácil mientras más años está usted en el Evangelio. And it doesn't get easier the more you stay in the church. No hay otro estándar para el creyente. It's a new standard for the believer. Hay un solo estándar, ser como Dios. There's only one standard, is to be like God. Y para eso, para poder cumplir con este desafío, con esta orden, tenemos que procurar conocer a Dios. To be able to fulfill this challenge, we have to get to know God. No por estar en una iglesia o ser creyente por 15 o 20 años, usted ya ha conocido a Dios. Not because you've been in church for 15 years does it mean that you know God. Hay muchos que comienzan bien y terminan mal. There are many that they start well and they finish badly. Hay unas estadísticas tremendas, hermano Mario nos compartía. There are some statistics that are very bad that Brother Mario was sharing before. Las iglesias se están vaciando. The churches are getting empty. En Norteamérica la gente ya no está asistiendo como antes. In North America, people don't go to church like they used to. Y muchos comienzan con una sed, una búsqueda de la verdad.
And many start with a search for the truth, pero luego se dejan arrastrar por fábulas y mentiras. but then they get dragged by fables and by lies. Y si es que es verdad que el diablo ha descendido con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo, And if it's true that the devil has descended with great fury because he has very little time, cada día que pasa las cosas se ponen peor. every day that passes, things get worse. Si usted está en victoria y está en la iglesia hoy en día, If you have victory and you're in church today, dele gloria a Dios porque no ha sido por sus fuerzas. Dios nos ha sostenido. give glory to God because it's not because of you, it's because of His strength. Versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. And verse 3 says, but among you there must not be even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed, because these are improper for the Lord's people. Y sabe que usted va a decir, bueno, yo no hablo de fornicación ni hablo de inmundicia. Maybe some people would say, oh no, I don't want to talk about those things. Pero yo creo que en nuestras conversaciones en la Gran América no falta un toque de avaricia, de codicia. But I think in our conversations in this country, there isn't a lack of greed. De alguna manera, algo terminamos hablando acerca, o sea, de fornicación, o sea, de inmundicia, o sea, de avaricia. We always wind up talking about these things somehow. Y por eso es que la Biblia nos advierte que no hagamos esto, porque tenemos la tendencia a hacerlo. And that's why the Bible warns us against talking about these things, because we have the tendency to do this. Ni aun se nombre como entre vosotros como conviene a santos. It says, don't even mention these things as people of God. No conviene, nos conviene no hablar de ciertas cosas, It's better for you not to talk about these things, porque hablar de ellas es destructivo para nuestra salud espiritual. because to talk about these things is destructive for your spiritual health. Verso 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. And verse 4 says, nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. Quiere decir palabras indecentes, It means indecent words, conversaciones necias. conversations that are empty, Truanerías quiere decir chistes groseros. saying jokes that are off color. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. The Bible says that bad conversations corrupt good habits. Mire, aunque la gente le critique, Even if people criticize you, aunque le llamen fanático y radical, even if they call you a fanatic or a radical, que cuando le vean a usted, that when they see you, se abstengan de decir un chiste grosero o una palabra indecente. that they may stop from doing all of these Sí obscenities. se puede hacer que respeten su fe y que respeten el nombre de su Señor Jesús, You can make for them to respect your faith in our God, pero depende de nosotros. but it's up to us. Y la Biblia nos advierte, nos dice que ninguna de estas cosas, ninguna de estas palabras deberían haber en nuestra boca. And the Bible warns us that none of these words or obscenities should be in our mouths, Antes bien acciones de gracias. but there should be thanksgiving. Esto en realidad como que no hace sentido, ¿verdad? Dice que no hablemos de esto, que estemos diciendo, no es que estemos diciendo gracias, gracias, gracias todo el tiempo. This might seem like it doesn't make sense for us to say thanks all the time. Lo que quiere decir que haya un lenguaje de gratitud o un lenguaje agradable. What this really means is that we must have a language of gratitude, or a language that's pure. Esto quiere decir acciones de gracias. It means thanksgiving. Y fíjense cómo nos advierte, Pablo advierte a los de Éfeso como si fueran niñitos de escuela. Dice, mire, no tiene que haber esto, ni esto, ni esto, porque no conviene. So the Apostle Paul warns them as if they were school kids. He says, you can't do this or this or this. It's not good for you. Y el versículo 5 dice, porque ustedes saben que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. And verse 5 says, for of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such as a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Más claro que esto no canta un gallo. It's very clear in this passage. El apóstol Pablo está diciendo, mira, no hablen de estas cosas, no se mencionen esto en vuestro vocabulario, porque pueden perder su herencia en el reino.
So the Apostle Paul tells them, don't speak or do these things because you can lose your place. El diablo le encanta ser bien sutil y arrastrarnos hacia lo inmundo. The devil likes to be very subtle and to drag you to the things of the world. Él está diciendo, los que hablan estas cosas no tienen parte en el reino de Cristo. He's saying that the people that say and do these things have no part in the kingdom of La heaven. advertencia se pone un poquito más seria. Dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. It starts to get more serious in verse 6. It says, let no one deceive you with empty words. Las palabras vanas quiere decir palabras sutiles. Empty words means subtle words. La palabra de Dios tiene sabiduría, tiene esencia, es de beneficencia para nuestro caminar. The word of God is a word of wisdom that benefits your walk. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, It says, let no one deceive you with empty words. porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. For because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Ahora, ¿qué son estas palabras vanas y sutiles? So what are these subtle words? Hay quienes quieren conformar la Biblia a su estilo de vida. There are people that like to conform the Bible to their lifestyle. Comienza diciendo, sed pues imitadores de Dios. It starts by saying in verse 1, follow God's example. No se dejen engañar con palabras vanas, Don't be deceived by these empty words. porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. For because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. ¿Qué pasa cuando escuchamos algo que es inmundo, algo que es impuro, algo que es indecente, cuando participamos de conversaciones deshonestas? What happens when we listen to these indecent things and when we participate in these dishonest conversations? Poco a poco, de alguna manera, vamos aceptando la vanidad de esas palabras. Little by little, we wind up accepting the vain nature of these words Por personas que quieren ajustar la Biblia a su estilo de vida. from people that want to adjust the Bible to their lifestyle. Eso no es nada. That's nothing. No te pasa nada. No, nothing's going to happen to you. Yo tenía un primo que hacía lo mismo y no le pasó nada. No, I had a cousin that used to do the same thing and nothing's going to happen. Mi suegro tiene 50 años de cristiano y él todos los días hace eso y no le pasa nada. Oh, my father-in-law has been a Christian for 50 years and he does it every day. It's okay. El vecino mío es un tremendo hombre de Dios y él hace eso, no pasa nada. Oh, my neighbor is a great man of God and he does it all the time. Don't worry about it. Palabras vanas These are empty words. que quieren cambiar su estilo de vida. They want to change your lifestyle. Sed pues imitadores de Dios It says, follow God's example como hijos amados. as beloved children. Versículos 7, 8 y 9. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Verses 7 through 9 say, therefore do not be partners with them. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. Nos pide que andemos, y mire el versículo que dice, andemos comprobando lo que es agradable al Señor. It says, and we should find out what pleases the Lord in verse 10. Mire lo que puse en mis notas. This is what I studied. No porque yo diga que algo es aceptable desde este púlpito, es aceptable para su vida. Just because I say something is acceptable, it doesn't mean that it actually is for your life. Me libre Dios, me tiemblan las piernas, me tiembla el corazón de que yo traiga y haga algo inmundo que lo haga aceptable. May God free me from bringing something up here that will turn something impure into something pure for your eyes. Pero cada uno de nosotros es responsable de sus actos y decisiones. But every one of us is responsible for our acts and our decisions. ¿Sabe cómo se forman las sectas y cómo es que la gente se pierde por millones? How is it that millions of people get lost in cults? Porque se para un líder y dice, eso está bien, eso es aceptable. Because one leader stands up and says, oh, that's fine. Y las personas no toman la Biblia, And the people don't take the Bible. no doblan sus rodillas, And they don't get on their knees to pray. no oran, no le cuestionan al Espíritu Santo de Dios, Señor, ¿esto es verdad o no es verdad? They don't pray and they don't ask the Holy Spirit, is this true or is it not true? El Espíritu Santo de Dios quiere guiarnos a toda justicia y a toda verdad. The Holy Spirit wants to guide us to all justice and all truth. Usted debería
evaluar lo que sale de este púlpito. You should evaluate what comes from this pulpit. Y eso a mí no me molesta. And that doesn't bother me. Usted está honrando a Dios. You're honoring God. Usted debe honrar a Dios más que a un hombre. You should honor God more than you honor man. Comprobando lo que es agradable para el Señor. It says, find out what pleases the Lord. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Pero hace falta una vida de obediencia al señorío de Cristo para poder reprender las tinieblas. But you need a life of obedience to be able to expose the darkness. Hay que andar en la luz para no tropezar. You have to walk in the light so you don't stumble. Versículo 12 dice, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Now verses 12 and 13 say, it is shameful even to mention what the disobedient do in secret, but everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. Nosotros no hacemos las cosas en secreto, We don't do things in secret. andamos en la luz. We walk in the light. Ahora mire, el versículo 14 nos presenta un desafío. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Now verse 14 challenges us. It says, this is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Esto está citando el apóstol Pablo de alguna porción del Viejo Testamento. Le modifica un poco. The Apostle Paul is citing this from the Old Testament. He modifies it a little bit. Pero lo está citando para los de Éfeso. But he's citing it for the people of Ephesus. Y quedó plasmado en la Biblia y estas palabras de exhortación es para nosotros. And these words are for us. Y lo que está diciendo dice, levántate tú que duermes. And he's telling him, wake up, sleeper. Es como si en Éfeso habían creyentes que estaban dormidos. It's as if in Ephesus there were believers that were sleeping. Ahora, recuérdese que no está hablando de un sueño físico, Now remember, it's not talking about a physical sleep, aunque muchos cabecean de vez en cuando. even though many fall asleep sometimes during the service. Vamos a levantar un fondo promisiones. We're going to lift up a missions fund. Cada vez que cabecee da $10. Every time you fall asleep, you give $10. En 6 meses tenemos $50,000. In 6 months, we'll raise a lot of money. Pero mire, dice, levántate, despiértate tú que duermes, nos habla de un letargo espiritual. But when it says, wake up, sleeper, rise from the dead, it's talking about a spiritual kind of sleep. Fíjese, levántate de los muertos. It says, rise from the dead. Quiere decir que, escuche esto, una somnolencia espiritual, un letargo espiritual, It means you had like a spiritual tiredness, engendra muerte and it brings you death. espiritual. It gives you spiritual death. Pero fíjese, no, da una exhortación y trae también una esperanza. Dice, despiértate tú que duermes It says, wake up, sleeper, y levántate de los muertos. rise from the dead. Requiere una acción de parte de nosotros It needs action from us hacia el Señor. towards God. Y dice, y te alumbrará Cristo. And it says, and Christ will shine on you. Hace falta una acción, una determinación. We need determination De decir, yo voy a sacudirme esta pereza. to be able to say, I'm going to shake this laziness off me. Decir, hasta aquí llegué, no más nada. To be able to say, no more. Este mundo necesita hombres y mujeres de determinación. This world needs men and women of determination. ¿Sabe que personas allá afuera para lo malo son bien determinados? There are people out there that for the wrong things are very determined. Se proponen algo y ponen todo su corazón y lo cumplen. They propose something and then they put all their heart into it and then they actually achieve it. Propóngase ser un hombre y mujer victoriosos en el Evangelio del Señor. You should propose to yourself to be a victorious Christian. No dé oportunidad a la mediocridad, no dé oportunidad al letargo espiritual. Don't give an opportunity to laziness or mediocrity. Ahora vamos a volver al pasaje con el que empezamos. Now we're going to go back to where we started. Lo voy a leer rapidito nuevamente. Mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando alabanza al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verse 15 through verse 20 says again, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ. Vuelve al mismo lenguaje. En el versículo 1 dice, sed pues imitadores. In verse 1 it says, follow God's example, and it goes back to this same structure. El versículo 15 dice, mirad pues con diligencia. Verse 15 says, be very careful then how you live. O sea, está queriendo decir que hay una continuidad en los pensamientos, ¿verdad? There's a continuity in his thought process. Entonces, es lo que el apóstol Pablo acaba de exhortar en los primeros 14 versículos. So everything that the Apostle Paul said in the first 14 verses es un preámbulo a lo que va a decir en el versículo 15. is an introduction to what he's going to say in verse 15. Por eso comienza diciendo, mirad pues, o mirad, por lo tanto, mirad pues. It says, be very careful then. Y menciona tres adjetivos que son un poco duros. And he mentions three adjectives that are very harsh. Dio esa introducción para decirles a los de Éfeso. He gave that introduction to tell the church of Ephesus. Búsquenlo en su Biblia. Les dice, no sean necios. It says, do not be unwise. No sean insensatos. Don't be foolish. Y no sean ebrios. And don't be drunk. Son duras. A la iglesia decir, no sean necios, no sean insensatos y no sean ebrios. It's tough to say that to the church of God. It says, don't be unwise, don't be foolish, and don't be drunk. Por eso es que el apóstol Pablo dio 14 versículos de introducción. That's why he gave 14 verses of an introduction. Para después hablarle este lenguaje duro. So then he can tell them the hard part. Y si los de Éfeso necesitaban, and if the church of Ephesus needed it, la iglesia de hoy en día necesita también oír esto. and today's church, we need it. Mirad pues con diligencia cómo andéis. It says, be very careful then how you live. Mirad con diligencia, o sea, pongan empeño en cuál es su manera de vivir. It says, make an effort in changing your way of life. ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su proceder? What is your conduct? What is your way of living? Entonces ahora le resalta, porque algunos parece que estaban andando como necios, como insensatos, y parece que algunos estaban andando como ebrios. So it looks like some of the people from the church were living their life unwise or foolish or drunk. Entonces le dicen, no como necios, sino como sabios. So then it says, not as unwise, but as wise. La palabra necio hace referencia en la Biblia a una persona que no dice no existe Dios. El necio dice en su corazón no existe Dios. There's a verse in the Bible that says that the unwise man says that God does not exist. ¿Cómo puede ser que ese tipo de personas hayan dentro de la iglesia? How could it be that there are people like that in church? Son personas que han caído en un sueño, en un letargo. Those are people that have fallen under a En el laziness. Antiguo Testamento también dice que Dios escudriñará con linterna, buscará a personas que dicen Dios no va a hacer ni bien ni mal. And the Bible says in the Old Testament that God will look for those people that say God's not going to do good or bad. Esa es una necedad. That's something very unwise. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Because everything that the man sows, he will reap. Dios no puede ser burlado. You can't make fun of God. Si yo creo que Dios no va a hacer ni bien ni mal, If I don't think God's going to do good or bad, entonces ¿para qué me voy a portar bien si no me va a hacer bien? then why would I behave good if it doesn't matter? Y no importa si me porto mal porque no me va a castigar. You know, I'll behave bad because he's not going to punish me. El insensato dice eso. The unwise man says this. Pero el sabio tiene temor de Jehová. But the wise man fears God and Tiene un reverences temor him. reverente de Jehová y dice, yo me voy a santificar a Dios.
The wise man has reverence to God and says, I'm going to purify myself for God. porque yo sé que en la obediencia hay bendición. Because I know that in obedience there is blessing. Y el sabio dice, yo no voy a andar por senda de pecadores porque eso trae maldición. And the wise man says, I'm not going to walk a sinful path because it brings bad things. El sabio no es tan ingenuo como para enredarse en conversaciones de palabras necias, de truanerías, y dice, no, aquí no pasa nada. The wise man doesn't hold empty conversations with people. Ese es el necio. That's the unwise Y por person. eso la Biblia dice, no seas necio, sino sé sabio. And that's why the Bible says, don't be unwise, be wise. Aprovechando bien el tiempo. It says, making the most of every opportunity. El necio malgasta el tiempo. The unwise person wastes time. Porque él dice, no hay recompensa de nada. Si lo hago bien, si no lo hago también. Because he says it doesn't make any difference whether I do it or I don't do it. Pero el sabio dice, yo tengo que ocuparme en los negocios de mi padre. But the wise man says, I need to take care of the business of my father. Porque le amo, porque le temo, Because I love him. porque hay recompensa. Because there is a reward. Y porque si no lo hago, And because if I don't do it, voy a sufrir consecuencias. I'm going to suffer consequences. Y recuerde que las consecuencias son eternas. Remember that the consequences are eternal. Muchos se acuestan en su cuenta bancaria y dicen, no, yo estoy bien con Dios, mira cómo estoy. Many like to lean back on their bank account and say, look, I'm fine. El sabio sabe que le queda poco tiempo, The wise man understands that he has very little time left. no solamente en nuestra vida, sino en la venida del Señor Jesucristo, está a las puertas. Not just, if we were to die, but Jesus is coming soon. El necio vive como si Dios no existiera. The unwise man lives as if God does not exist. El sabio vive en el temor reverente a Dios. The wise man lives in reverence to God. Y cada minuto de su existencia cuenta, And every minute of his life counts. porque sabe que fue llamado por un Dios sabio y que su vida tiene plan y tiene propósito. Because he knows that he was called by God and he has a life of purpose. Aprovecha bien el tiempo. Take advantage of the time. Luego dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Then it says, therefore do not be foolish, but understand. El insensato se deja arrastrar por cualquier moda. The person that's foolish likes to be dragged around by anything that's going on in the culture. Por eso el versículo anterior decía, tenemos que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. That's why in one of the previous verses it says that you have to prove what pleases the Lord. Hay un chiste medio viejo, ¿verdad? There's an old joke. Que iba un avión comercial, estaban volando y de pronto uno se tira por la ventana. So there was a commercial plane that was flying overhead, and then one person suddenly jumps out the window. Y después otro se tira por la ventana. And then another one jumps out the window. Y después otro se tira por la ventana. And then a third person does the same thing. Hasta que uno le pregunta al otro y dice, oye, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué están tirando la ventana? Until one person asks another person, why are they jumping out of the window? Y el otro dice, no sé, pero vamos para allá porque parece que es bueno. And the other one says, well, I don't know, but it looks good, so let's go over there. Y sabe que este mundo tiene una tendencia, mire, si usted... This world has a lot of El hermano bad Mario nos habló tendencies. sobre un ataque cibernético sobre la vida del creyente. Brother Mario was talking about a cybernetic attack over the life of the believer. Él no mencionó lo que yo voy a mencionar. No le eche la culpa a él, écheme la culpa a mí. He didn't mention what I'm about to mention, so blame me for it. Él habló de otros principios muy importantes. He spoke of other very important principles. Pero tomando ese concepto, hay un ataque cibernético en la vida del creyente. But let's focus on that for a second. There is a cybernetic attack on the Christian. Por ahí dicen que Einstein dijo que cuando ¿cómo es? ¿Alguien se la sabe? Que cuando la sociedad esté tan sumida en la tecnología, ¿cómo es que dijo? Hay un quote, no sé si era cierto, pero Einstein dijo, me temo que cuando la tecnología llegue a su apogeo y la sociedad esté sumergida, lo que tengamos sea una sociedad de idiotas. We believe it was Albert Einstein that said that if once technology reaches its peak and man gets involved, then we will have
a society of idiots. Y yo no pienso que él se estaba refiriendo a Facebook ni a nada de eso. I don't think he was referring to Facebook or anything like that. Pero por ejemplo, cuando yo crecía, usted le decía a un muchachito cuánto es 12 por 15. But when I was growing up, if you would say to a kid, what's 12 times 15? Usted lo hacía rapidito, 12 por 15, ¿cuánto es? You could do it in your head. I don't know what it is right now. 170. ¿Verdad? Pero hoy en día ni con lápiz, no, calculadora, teléfono. Yo sé cuánto es 12 por 15. But now kids, they take out their phone and they open the calculator app. Usted va a decir esto no hace referencia a lo que está hablando el pastor. You're going to say this doesn't make any reference to what you're talking about. Pero la tecnología nos está desviando de los valores humanos. But technology is pulling us away from human values. Usted lo sabe y ha visto en el internet, You know it and you've seen it on the internet. en la mesa de un restaurante, On the table of a restaurant. personas caminando, People walking. familia en la sala de su hogar, A family, in the living room. cada uno con su teléfono. And everyone has a phone. Están hablando con Raimundo, And they're talking with someone else. menos con la persona que está al frente. But not with the person in front of them. Hay que ser sabios, mi hermano. Cada minuto de nuestra existencia tiene propósito. Every minute of our existence has a purpose. No se deje arrastrar por la moda. Don't let yourself be dragged El by the insensato culture. no tiene discernimiento. The person that's foolish doesn't have discernment. No seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. It says, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. No haga las cosas por lo que el montón está haciendo. Don't do things because everyone else is doing Es it. más, somos llamados a ser diferentes. We're called to be different. Somos llamados a ir en contra de la corriente. We're called to go against the current. El entendido sabe lo que conviene y busca la santidad. A person that is understanding knows what is best for them and seeks holiness. Escuche esto, el entendido sabe que no hay zona gris. The person that is understanding knows that there is no gray zone. El insensato tiene zonas de todos los colores. The foolish person has a zone of every color. Esto es blanco, This is white. esto es gris, This is gray, esto es amarillo, esto es rosado. yellow, pink. Hasta se dicen, ¿verdad? Te voy a contar un chiste, pero es rosadito. And they'll tell you, oh, I'm going to tell you a joke, but it's a little red. Truanerías, The trickery, conversaciones vanas. the conversations that are empty. El que es entendido sabe lo que conviene, busca la santidad y sabe que no hay zona gris. The person that is understanding seeks holiness and knows that there is no gray area. De todas las personas en el mundo, el creyente debe ser un creyente radical, decir esto va y esto no va y punto. Of all the people in the world, the Christian has to say this goes and this doesn't go. No comprometa un principio de la palabra ni ponga en juego la eternidad de su alma, Don't put into play the eternity of your soul solamente por dejarse arrastrar. just to let yourself be dragged around. Compruebe cuál es la voluntad del Señor. To understand what the Lord's will is. Y por último dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. And it says, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Es el ebrio versus el ungido. It's talking about the drunk person versus the anointed person. Y usted sabe que no estamos hablando específicamente de la ebriedad que causa el alcohol. And you know that we're not just speaking specifically about being drunk with alcohol. Porque eso en Asambleas de Dios, ¿cuánta tolerancia tenemos por el alcohol? How much tolerance do we have for alcohol? Zero. Cero tolerancia. Grave es eso, mire, no diga, pero es que ¿cómo es que si es que la palabra dice y que el Señor Jesús, mire, si quiere un estudio específico, si en realidad usted tiene una lucha, venga para que revisemos la Biblia. If you really are struggling with an issue like this, then come to me so we can talk. He dicho aquí antes, la mejor manera de presentar cero tolerancia al alcohol que he escuchado, The best way to present zero tolerance to alcohol that I've heard, lo escuché de Jensen Franklin. I heard from Jensen Franklin. Él dice, yo no creo que mi Dios
He says, I don't believe that my God sea permisivo con una sustancia can be permissive with a substance que ha causado cientos de miles de divorcios, that has caused hundreds and thousands of divorces infidelidad, and infidelities defectos congénitos del nacimiento, and birth defects accidentes, and accidents. y por ahí siga. And the list goes on and on. No es que un poquito no me hace daño. It's not that only a little, it's not going to hurt. No estamos hablando de ese tipo de embriaguez. But we're not talking about that type of drunkenness. El tipo de embriaguez del que estamos hablando es una embriaguez que incluye ese tipo de una vida permisiva. The type of drunkenness that we're talking about includes this in a very permissive life. Dice la Biblia, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. It says, do not get drunk on wine which leads to debauchery. En otra versión dice, no os embriaguéis con vino en el cual les lleva al desenfreno. We repeat the same word. It says, which leads to debauchery. Y otra versión dice, y arruina su vida. In another version in the Bible, it says it ruins your life. Ok, una persona que no ha establecido el fundamento en la verdad, The person that has not established the fundamentals of truth, distorsiona la realidad. they distort reality. La realidad dice, 100 hicieron esto The reality says 100 did this y les fue bien. and it went fine. Eso es una realidad. That's a reality. Pero el que conoce la verdad But the person that knows the truth sabe que si es que lo que han hecho estas personas no está de acuerdo a la palabra, simplemente no está bien. says that if they did it and it's not in the Bible, then it's still not good. Entonces la persona que no ha cimentado su fe en la palabra de Dios A person that has not cemented their faith on the Word of God, tiene desenfreno. they are out of control. Su vida puede caer en la ruina. Their life can fall into ruin. No ha edificado su casa en la roca. They haven't built their house upon the rock. Distorsiona la realidad. They distort the reality. Una persona ebria no tiene sentido de dirección. A person that's drunk doesn't have a good sense of direction. No sabe a dónde va. They don't know where they're going. Por lo tanto, no puede ayudar a otros. Therefore, they can't help anyone else. Una persona ungida A person that's anointed tiene dominio propio. has self-control. Uno de los frutos del Espíritu. One of the fruits of the Spirit. Una persona ungida obedece a la palabra, edifica su casa en la roca. A person that's anointed obeys the word and they build their house on the rock. Una palabra ungida conoce la verdad. An anointed man knows the truth, Y la realidad que podemos ver no nos engaña and that the truth that we see out there will not deceive us. si es que no está fundada en la verdad de la palabra de Dios. If it's not on the word of God, La vamos a rechazar then we're going to reject it porque la unción de Dios está con nosotros. because the anointing of God is on us. Una persona ungida A person that's anointed sí tiene dirección. has a sense of direction, Conoce que su camino es hacia arriba and they know that they're walking para upwards librarse del infierno abajo. to be able to free themselves from the hell Tiene beneath su them. mirada puesta en Jesús. And they have their eyes fixed on Jesus, Va rumbo al cielo and they're going in direction to y puede heaven, llevarse a otros consigo. and they can take other people with them. Una persona ebria A person that's drunk no puede valerse por sí misma. can't handle themselves. No tiene sentido de dirección. They don't have a good sense of No direction. sabe a dónde va They don't know where they're y going, no puede ayudar a los demás. and they can't help anyone else. Estas tres actitudes debemos nosotros abrazarlas y adoptarlas. These three concepts, we must accept them. Debemos buscar la sabiduría. We must seek wisdom. La sabiduría es el antídoto contra la necedad. The wisdom is the antidote against being unwise. El necio dice en su corazón no existe Dios. The unwise person says, oh, God doesn't exist. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. But the Bible says that the beginning of knowledge is the reverence of God. Tenemos que buscar entendimiento We must seek understanding para saber cuál es las cosas que le agradan al Señor. so we can know what the Lord's will is. El insensato se deja arrastrar de cualquier moda. A person that's foolish gets dragged by every style, every fashion. Como dije hace un rato, mientras más avanza la tecnología y más avanzan los días, While the days pass and technology advances, más nosotros debemos velar
the more we have to start looking out para no ser arrastrados. so that we aren't dragged away. Buscar entendimiento. We have to seek understanding. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is the Lord's will? Y debemos buscar la unción de Dios And we need to seek the anointing of God para no andar en desenfreno, so that we can not go out of control, para no tener una vida sin propósito, sin dirección. so that we may have a life that's full of purpose. Amén. Amen. Le invito a ponerse de pie. I invite you to stand to your feet. ¿Cuáles son las tres cosas que debemos buscar? What are the three things we need to seek? Sabiduría, Wisdom, entendimiento understanding, y sabiduría, entendimiento y unción. and anointing. Gloria a Dios. Amén. Amen. Ya podemos irnos de la casa. Ya sabemos las tres. We can go home now.